Bienvenidos al episodio número 1 de mi podcast, un espacio de psicología. Les habla Ana María Espinosa. En el podcast de hoy les hablaré sobre el trastorno obsesivo compulsivo, también conocido en el mundo como el TOC, en donde les presentaré su definición, inicios, características y otras preguntas que puedan tener sobre este trastorno. Para comenzar, el trastorno obsesivo compulsivo ha sido una problemática que viene desde hace muchos años y en donde muchas personas han sufrido de manera discreta, ya que sus síntomas pueden ser confundidos con otros trastornos de ansiedad. Entonces, ¿qué es el TOC? Tener TOC significa tener obsesiones, deseos intensos, pensamientos, imágenes mentales no deseadas de querer hacer algo, generando en la persona que lo padece angustia o ansiedad. Algunos ejemplos de TOC serían como el verificar una y otra vez las acciones, como apagar las luces y cerrar la puerta, conteo excesivo, ordenar las cosas de una cierta manera, lavarse las manos repetidas veces para evitar una infección, repetir las palabras en silencio, rezar en silencio una y otra vez. Ahora hagamos un pequeño viaje en la historia para conocer un poco de su origen. El TOC ha sido una problemática tan antigua como el reconocimiento clínico de su existencia. Según Hermann Elias Berrios, que es un neuropsiquiatra, en su análisis sobre el tema, en casi todas las culturas y periodos históricos se han identificado formas obsesivas de conducta, pero el significado de términos como obsesión, compulsión, idea imperativa, escrúpulo y etc. no adquiere verdadero desarrollo en la clínica psiquiátrica, sino hasta finales del siglo XIX. Con esto mencionado, me gustaría darles un caso emblemático del TOC. En el siglo XVI, el teólogo Martín Lutero vivía atormentado por los impulsos de maldecir a Dios y a Jesús, en donde Lutero describía en sus escritos sus luchas con pensamientos obsesivos y compulsiones religiosas. Una de las características que se pueden evidenciar de ese trastorno es la violencia, en donde se ha reportado que los niños y los adolescentes presentan más a menudo obsesiones de agresión y daño del 63% y 69%, en comparación con los adultos que va del 31%, según los hallazgos de la Revista Colombiana de Psiquiatría. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que este trastorno obsesivo compulsivo va de la mano con las compulsiones. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son las compulsiones? Las compulsiones son actos que se realizan frente a una obsesión con la finalidad de disminuir el malestar o ansiedad, dándonos así en conclusión que las obsesiones son pensamientos intrusivos no deseados, mientras que las compulsiones son comportamientos repetitivos que se realizan en respuesta a las obsesiones. ¿Cómo creen ustedes que se diagnostica este trastorno? Ahora bien, el diagnóstico del TOC es definitivamente clínico y evalúa 3 dimensiones: el malestar o la experiencia subjetiva, que es el hecho de sentirse enfermo, la dolencia de la enfermedad o la evaluación social de la condición del enfermo. También el ser considerado como enfermo en los criterios del DSM-IV, que significa Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en donde se requiere la presencia de ansiedad, obsesiones y compulsiones, que causan deterioro en términos de marcada disfunción. También es importante el tiempo consumido, que vendría siendo más de 1 hora por día, o una interferencia significativa en la vida cotidiana y académica, y en el funcionamiento social lo suficientemente intenso como para buscar ayuda médica. Los profesionales en salud mental utilizan cuestionarios o escalas para apoyar los diagnósticos que establecen con la entrevista clínica. La mayoría de estas escalas son útiles, sobre todo para cuantificar la gravedad del TOC y poder establecer una comparativa antes y después del tratamiento y evaluar la eficacia del mismo con la reducción de los síntomas. La escala más utilizada es la de J. Brown, Obsessive Compulsive Scale, que tiene también una versión para niños, con sus siglas CIBOCS, en donde esta escala consta de 5 ítems para evaluar las obsesiones y 5 ítems para evaluar las compulsiones. Cada ítem puntúa de 0 a 4, con una puntuación máxima de 40 y una puntuación de corte de 8 puntos. Existe también un listado de síntomas en los que el paciente puede señalar las obsesiones y compulsiones que el paciente ha sufrido en el pasado y sufre en la actualidad, que es el IBOCS Symptom Checklist. ¿Qué tratamientos existen para la mejoría del TOC? Las dos estrategias de eficacia contrastada son el tratamiento farmacológico y la terapia cognitiva conductual.
Por desgracia, en torno al 30% de los pacientes no responden al tratamiento y si lo hacen, no suele darse una reducción de más de un 25 a 30% de la intensidad de los síntomas. Para darle fin al podcast del día de hoy, me gustaría darles varios datos curiosos sobre este trastorno y recomendarles algunas películas para que puedan comprender un poco más lo que padecen las personas que sufren este trastorno. Los datos curiosos que tiene el TOC es que las personas que lo padecen son muy perfeccionistas, no se toleran errores y todo tiene que ser perfecto o ideal, por lo que se revisan las cosas una y otra vez. No toleran la incertidumbre y sus pensamientos tienen mucha importancia y necesitan controlarlos, magnificando su importancia y especialmente su significado. También ellos tienen ideas muy rígidas, entre otros datos curiosos. Ahora bien, pasemos a algunas películas que tienen trama sobre este trastorno. Las cuales son Toc Toc, Durmiendo con el enemigo, Mejor Imposible, Psicópata Americano y Rayman, entre otras más. Para despedirme me gustaría agradecerles por escuchar el podcast de Un Espacio de Psicología. Fue un placer platicar y aclararles dudas sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Me despido con un buen sabor de boca. Hasta el próximo episodio.